Los podcasts de Es Radio, Castilla y León. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues un capítulo más de cómo hemos cambiado. Bienvenidos. Estoy en Pepe Rojo, en Valladolid. Pepe Rojo es probablemente la catedral del rugby en este país y, por supuesto, la catedral del rugby en nuestra comunidad. De aquí han salido grandes jugadores para la selección nacional. Aquí hay una trayectoria espectacular. Ya hace unos videopodcasts atrás hablábamos con un referente como es Manu Serrano del Club de Rugby El Salvador. Hoy tenemos que hablar con otro de ellos, en este caso del BRAC Quesos Entre Pinares. Él es Manuel Sevillano, aunque aquí todo el mundo lo conoce como Urullo. Bienvenidos. Bueno, pues lo dicho, estamos en los campos Pepe Rojo, probablemente sea una de las grandes catedrales que tenemos en este país en cuanto al rugby se refiere, y estamos con un histórico de uno de los dos clubes que hay en Valladolid, que viven y conviven y que además comparten estas instalaciones, como es, lo decíamos en la introducción, Manuel Sevillano. Urullo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar contigo. Bueno, digo que una de las catedrales, yo creo que no nos duele en prendas decirlo, yo ¿no? creo que en cuanto a rugby es la catedral, sin duda alguna, vamos. Y para mí Pepe Rojo te diría que es mi casa. Yo creo que después de, si quitamos las horas de sueño, posiblemente Pepe Rojo es el sitio donde más tiempo he pasado, seguro. Sí, sí, porque y ahora vamos al detalle a todo ello. Estamos hablando con un jugador que pasó más de 2 décadas, que ya se dice pronto, en la élite jugando para el mismo club. Eso no suele ser habitual, ¿no? Bueno, yo sigo jugando, Sí. A nivel regional, pero en activo estoy federado. En División de Honor es verdad que he participado 23 temporadas, lo cual, bueno, cuando debuté para el año 96, algo para mí impensable. Y el año que, cuando debuté volví a debutar en la temporada de 23, para mí fue algo impensable también. Digo que vamos al principio. Bueno, no es difícil que en Valladolid los chavales se aficionen al mundo del rugby, que practiquen este deporte. Más fácil ahora quizá que cuando tú empezaste, pero ¿cómo llega Urullo al mundo del rugby? Pues de casualidad. Yo estudié en San Agustín, un colegio con una oferta deportiva muy amplia. Yo probé prácticamente todos los deportes, baloncesto, fútbol, atletismo, judo, y bueno, era un chaval habilidoso, todo se me daba más o menos bien, pero tampoco destacaba en nada. Y probé el rugby con 13 años y sorprendentemente se me daba bien, siendo un chaval pequeño, que no era rápido, no era fuerte, y se me dio bien, me enganchó. Y muchas veces se dice lo mismo, ¿no? Hombre, los amigos te arrastran. ¿Fue así? ¿Fue también este caso? Bueno, ahí en San Agustín empezamos gente de la misma clase, 7, 8 jugadores, compañeros de clase, amigos también, y justo el año que jugamos fue el último año en San Agustín. San Agustín quitó de la oferta deportiva el rugby y tuvimos que buscarnos un sitio. Nos enganchó tanto el rugby que en vez de probar otro deporte dentro del colegio, dijimos, este es nuestro deporte, hay que buscar un acomodo. Y por mediación de varios jugadores de San Agustín que tenían hermanos ya en el Quesos Entre Pinares, acabamos aquí. Un club que prácticamente estaba naciendo, ¿no? Bueno, no tanto, pero estaba el Rugby El Salvador, que parecía el potente de la ciudad, y el BRAC, el Quesos, empezaba a vivir. Exacto, yo cuando conocí el Quesos Entre Pinares, El Salvador estaba en la élite del rugby nacional, el Quesos, si no me equivoco, acababa de ascender a la División de Honor, era un equipo pues, que estaba luchando siempre entre el descenso y la permanencia, y muchas veces lo fácil era haber elegido el equipo bueno, vamos a El Salvador, pero creo que acertamos. Sí, porque a las pruebas no remitimos. ¿Y cómo fueron los primeros pasos en el BRAC? ¿En qué categoría llegas? Yo llego con 14 años, categoría Aldevín, de aquellas, no es como ahora bien sabe Perrojo un viernes y en cada categoría hay 45 niños a partir de 4 o 5 años. De aquellas eran los más jóvenes, con 13 años, 14 años, y el equipo estaba hecho a base de amigos. Los que habíamos ido a San Agustín, un grupo de amiguetes de la calle Estadio y otro grupo de amiguetes de Sardón, vínculos con Miguelón, ¿vale? Y en aquella época pues entrenábamos en los campos del Lourdes, en Arturo Iríes, que a mí me pillaba muy bien porque yo vivía en Arturo Iríes,
y a duras penas sacábamos 15 para jugar un partidillo. Aquí yo recuerdo pues, un club pequeño, la ropa ni siquiera nos daba el club. Íbamos a, me acuerdo yo, Deportes Mellado, comprábamos un pantalón blanco, una camiseta de Escocia y esa era nuestra equipación deportiva. Fíjate, anda que no ha cambiado el tema, evidentemente. Pero ¿cuándo descubres que realmente quieres jugar al rugby? ¿Cuándo entras de verdad en el club para decir, bueno, yo quiero estar en este deporte? Bueno, yo ya en San Agustín, como te he dicho antes, yo era un jugador, para jugar al rugby hay cualidades, que seas grande, que seas fuerte, que seas rápido. Yo no era ni grande, ni fuerte, ni rápido, pero bueno, sí que era un tío valiente. Y yo recuerdo en San Agustín, uno de los primeros entrenamientos, no sé si era el primero de los primeros entrenamientos, había un juego que era, se ponía todo el equipo en un lado del campo, una persona se la quedaba y todo el equipo tenía que pasar de un lado a otro, y el del medio tenía que intentar evitar que los jugadores llegaran a otro lado del campo, y poco a poco cuando cogías a uno se la quedaba contigo. Y yo me acuerdo este entrenamiento, me quedé yo primero, yo solo ahí, viendo a todo el equipo en la línea, y lo normal es ir a por los débiles primero para que luego te ayuden a coger al más grande. Y lo que hice fue al revés, cogí y dije, a ver, ¿quién es la caza mayor? Pues el más veterano, el más grande, y sin tener ni idea, pues bueno, le pegué un placaje que caía al suelo y la gente se quedó un poquito sorprendida. Y yo creo que ahí ya vi que esto se me podía dar bien, ¿vale? Y con constancia y con esfuerzo, pues así fue. Insisto, una época que estamos hablando de años 90. Yo empecé en el 92 a jugar al rugby en San Agustín. Ya en el 93 estuve en el Quesos y hasta el día de hoy. En aquella época aquí se jugaba sí es cierto, a rugby también, porque siempre se ha jugado a rugby, pero fútbol, baloncesto, balonmano, había una oferta deportiva importante en Valladolid. Pero el rugby te enganchó. El rugby me enganchó. Como te he dicho, yo había probado de todos los deportes y todos me encantaban porque yo era un chaval feliz con un balón, y cuando llegó el oval a mis manos ya no lo dejé. Sigo practicando cuando puedo jugar un partido de pádel, de fútbol, de lo que haga falta. A mí el deporte me apasiona, pero el rugby cambió mi vida. Bueno, estamos en el club, hemos llegado al club y cuando se produce el paso ya, no vamos a decir al profesionalismo porque es otra cosa, pero a ese primer equipo, ¿cuándo empiezas a vislumbrar que puedes llegar al primer equipo y que puedes jugar en la élite? Pues bastante tarde, porque yo incluso en categorías inferiores, yo nunca fui un jugador destacado, no fui un titular indiscutible, yo era un gregario, ¿vale? Siempre estaba ahí, yo mi trabajo le hacía, y después de mucho trabajo, yo debuté en División de Honor con 18 años, me acuerdo yo en el 96, lo tengo grabado, para mí era un objetivo, jugar con los que eran mis ídolos, Calle, Miguelón, Foronda, Hermosilla y tantos cracks, para mí era la leche. Y me acuerdo yo en Fadura, con 18 años, siendo un chavalín, contra auténticos cracks también de Guecho, eran históricos del Guecho, y ahí me veía yo. Y es verdad que no debuté con victoria, pero bueno, tengo un gran recuerdo de ese debut. ¿Cómo era el rugby en aquella época en España? No era ni mucho menos uno de los deportes tops en este país, ¿no? Es verdad, aquí en Valladolid desde hace muchos años vivimos un oasis. Es una isla, sí. Es una isla en cuanto al rugby, sobre todo en temas mediáticos, ¿vale? Porque el número de fichas, tú vas a Madrid y hay un montonazo de fichas de jugadores que juegan al rugby, pero a nivel mediático yo creo que somos un oasis. Ahí os damos las gracias a los medios de comunicación, que nos habéis tratado muy bien, las cosas como son. Y ya en aquella época ya se empezaba a escuchar el derbi, la rivalidad del Chami y el Quesos, y yo creo que eso es un poco lo que ha impulsado el rugby en Valladolid. Y en aquella época, como tú bien dices, el rugby, pues bueno, los títulos de Salvador, pero el Quesos era un equipo, pues eso, que estábamos ahí en la tabla baja, que de vez en cuando le dábamos algún susto al Salvador, y esa era nuestra temporada, ¿vale? Hasta que poco a poco hemos ido creciendo como club, hemos hecho las cosas, yo creo que tanto a nivel de directiva como de jugadores muy bien, y ahora estamos donde estamos. Y llega el primer título de Urullo al frente del BRAC, y a partir de ahí imparable, ¿no? Bueno, el primer título fue una Copa del Rey, recuerdo aquí en este campo. Yo me acuerdo más, ese partido no estuve convocado, lo vi desde la grada. Es verdad que en aquella época Canas hacía una cosa que ahora no se hace. Canas daba la convocatoria y la titularidad aquí en el vestuario. Esa copa, normalmente la convocatoria se decía el viernes
pero la alineación se decía en el vestuario. Sin embargo, en la Copa del Rey quiso hacer algo especial que me parece muy acertado. El Canas convocaba aquí a todos los jugadores de la plantilla, los convocaba aquí y aquí decía la convocatoria y la alineación. Yo me quedé fuera, era un chavalín y bueno, viví ahí en la grada aquella Copa que como que la hubiera ganado yo, igual. Y es verdad que tuvimos una época de 2-3 años, esa Copa, a los años vino la primera liga. Esa liga me acuerdo que la ganamos en el otro campo porque estaba en obras. Y luego hubo otra época de unos cuantos años de vacío. No ha sido todo tan bonito como parece. Yo he vivido una época donde, pues, un poco lo que vivimos ahora, pero al revés. El Salvador ganaba todos los títulos, tenías al gran campeón cerca de casa, todos los titulares de los medios iban para ellos, y nosotros ahí luchando por lo que podíamos. Ahora es al revés. No debe ser fácil esa situación, ¿no? Porque dices, joder, la apuesta, el trabajo, pero luego al final la frustración, ¿no? De que los títulos no llegan y encima de no llegar, llegan al de aquí, al de la derecha, no al de Madrid, no al de Sevilla, sino al vecino. Al vecino, eso es. Al final cuando tienes el vecino aquí al lado y pues, al final te quita protagonismo en la ciudad, la gente pregunta, ¿tú de qué eres? ¿De qué ganas o de qué pierdes? De aquella época, bueno, pues había que verlo. Nosotros es verdad que, a pesar de haber tenido años duros, siempre hemos sido un equipo muy competitivo y en una liga, aunque no ganáramos, éramos capaces de lo mejor y de lo peor. A nosotros una liga, a lo mejor al campeón le había ganado los 2 partidos y llegábamos ya por buena. Es verdad que también fueron años que por el sistema de competición llegábamos prácticamente a falta de 2 partidos que podíamos descender y a lo mejor quedábamos terceros también, ¿vale? No había playoff en aquella época. Pero bueno, yo de todo se aprende, tengo grandes recuerdos, siempre jugar con mis amigos ha sido siempre un placer y yo creo que además los amigos en las dificultades nos hacemos más amigos todavía. Oye, en aquella época, ¿quién era el personaje que te marca? Todos, casi para todo, tenemos un referente en el mundo del deporte. ¿Quién fue la persona que te marcó? ¿Un entrenador, un compañero? Bueno, yo he de decir, y además lo digo bien claro, yo mis referentes les tenía en el equipo. O sea, yo no miraba afuera, yo gente como Fernando de la Calle, como Miguelón, me han marcado. Y puedo decir con orgullo que son muy amigos míos. Con Calle sigo jugando, que sigue jugando con 50 y picos años, sigue jugando en el regional y a mí se me cae la baba cuando veo a una persona como Calle que sigue disfrutando de cada minuto. A mí me pasa igual. Yo con 47 años que tengo, sigo echando minutos en el regional y para mí cada minuto en el campo es un regalo. Ya cuando ves el final de tu carrera ahí cerca, intentas alargarlo cada vez un poquito más. Y yo mientras lo disfrute y las lesiones me lo permitan, seguiré. Oye, a nivel personal, evidentemente, hay que combinar con el trabajo, con los estudios, con el trabajo, porque del rugby, incluso ahora, ¿no? Es complicado el poder vivir. ¿Qué hacía Urullo? ¿Cómo lo hiciste? Pues a ver, yo desde que tengo recuerdo, sobre todo de cuando he jugado en la élite, en el primer equipo, yo siempre he combinado trabajo con el rugby, ¿vale? Es duro, levantarte todos los días a las 7 de la mañana, hacer tu jornada laboral, prácticamente no darte tiempo de ir a casa, coger la mochila, subir a Pepe Rojo, también épocas de entrenamientos con el Canas, hemos salido de aquí a las 11:30 de la noche, Ahora esto lo cierran a las 10 y a las 9:30, 10 menos cuarto hay que acabar y te vas para tu casa. Pero aquí hemos tenido épocas muy duras. Oye, al final es sacrificio, hay que sacrificar ciertas cosas para luchar por lo que quieres. He quitado tiempo a mis amigos, igual he faltado a fiestas, pero vamos, no cambiaría ni un minuto por lo que me ha pasado en el mundo del deporte. Porque además luego ya vino la época estelar, ¿no? Era el despegue definitivo del club. Sí, yo creo que hubo un cambio de chip, un cambio de políticas en el club. Como te dije, pasaron muchos años desde que ganamos la segunda liga a que ganó Miguel la Copa del Rey en Segovia, recuerdo, a la Vila. Además, lo mismo, un equipo prácticamente amateur como el nuestro, ganamos una Copa del Rey a un equipo de aquellas muy profesional como era la Vila. Y luego ya fue de ahí cuando se hizo una apuesta importante. Yo creo que se rehizo el club y somos lo que somos ahora mismo. ¿Cómo recuerdas todo aquello, ese proceso? Pues bueno, al final nosotros ese cambio que se hizo pues, de ser todo gente en la casa, todos amigos, a poco ir fichando, pues bueno, crea en el club, hay gente que está a favor, gente que está en contra,
ahora mismo ya estamos convencidos de que la única manera de estar en la élite es así. Por desgracia, las canteras no dan para conseguir títulos y prácticamente ni siquiera para mantenerte en División de Honor. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con todo eso y que todo lo que venga sea porque aporte y además ayude a crecer al club. Que todo jugador que venga aquí al club, que sea mejor que lo que hay en la casa, por supuesto, y que encima aporte al club, ¿vale? Que los niños sean referente para los niños, que se fijen en ellos y, por supuesto, que aparte de que en el campo sean excelentes jugadores, que la actitud y todo eso se vea reflejado en un club. En 23 años en la élite yo imagino que hay muchísimos momentos importantes y bueno, el álbum de fotos tuyo tiene que ser muy grande, ¿no? Pero quizá aquella final de la Copa del Rey en el Estadio José Zorrilla es el gran recuerdo. Ese es un recuerdo, pero precisamente no positivo, por varias circunstancias. Ese año era un año que veníamos nosotros en la liga muy bien. Y se nos fue todo al traste en el último minuto. Prácticamente perdimos la Copa del Rey contra nuestro máximo rival que era El Salvador, luego perdimos también la Liga y ese partido lo sigue recordando mucha gente y no haber sido tú el protagonista pues es una pena. Pero bueno, yo tengo un momento que es la segunda Liga nuestra, ¿vale? Que la ganamos en aquel campo a un todopoderoso Moraleja Alcobendas. Aquello fue algo grandioso, además esa temporada fue algo muy especial porque cuando todos los equipos de División de Honor se empezaban a reforzar con muchos fichajes, nosotros seguíamos con nuestra política de gente de la casa y yo creo recordar, si no me equivoco, posiblemente esa sea la última liga que la ha ganado un equipo 100% amateur y fuimos nosotros. Con lo cual es algo a tener muy en cuenta, no solo es el título, sino lo que conlleva el título detrás, ¿no? Exacto, ya te digo que nosotros ese año, las previsiones eran, este año el equipo candidato a descender es el Quesos. Porque todos los equipos están fichando muchos, el Quesos se ha quedado como está, lo va a pasar muy mal. Y bueno, con mucho esfuerzo y constancia, el último partido de Liga, más no era final, pero justo el último partido de Liga nos jugábamos la Liga, la Moraleja y nosotros, y le ganamos ahí en el campo 2. Tengo un gran recuerdo de aquel partido. Has vivido la época de crecimiento, la época en la que ganaban otros y no tú, la época en la que ganabais vosotros y no los demás. La evolución en muy poco tiempo fue brutal, ¿no? Del BRAC y del rugby en general. Sí, yo sobre todo lo veo, lo que te he comentado antes, aparte de, yo creo que muchas veces cuando los resultados llegan, la gente se engancha. Y ahora mismo el club, la cantidad de fichas que hay en categorías inferiores, es una gozada. Yo recomiendo a todo el mundo que venga un viernes por la tarde a que Pepe Rojo vea a todas las categorías inferiores por aquí danzando, chavalines con la ilusión de jugar a un deporte que ahora ya no es minoritario. Aquí en Valladolid el rugby raro es la clase de cualquier colegio donde no haya algún chaval jugando al rugby, ¿vale? Y yo creo que es un deporte que cuando un chaval lo prueba, o sea, ya solo probarlo, le engancha. Es como jugar. Yo corro, te cojo, te tiro al suelo, a un chaval eso le encanta. De aquellas, yo creo que todo el mundo recuerda la rivalidad, yo creo que ahora sana, no pasó buenos momentos en alguna fase, pero pues con los chicos del Chami, ¿no? Pero de aquella rivalidad se puede decir que creció el rugby, sirvió para que el rugby en Valladolid acabara siendo lo que es hoy. Yo estoy seguro de eso, estoy seguro que esa sana rivalidad ha ayudado a que el rugby bueno, yo creo que nos hace mejores. Al final cuando tienes una rivalidad y te he dicho bien en casa que si no ganas tú gana al contrario, eso te hace mejor. Tú quieres ganar a El Salvador siempre, quieres quedar mejor que él. Eso a nivel de ciudad y a nivel del rugby es lo que ha empujado mucho, a nivel mediático y a nivel de títulos también estoy seguro. Es verdad que hay rivalidad, yo he compartido vestuario con muchos jugadores de Salvador en la selección de Castilla y León y tengo grandes amigos también ahí. Yo creo que en el campo hemos sido siempre muy rivales, nos hemos respetado, por ejemplo nos respetamos, pero cada vez que nos juntamos contra ellos hay que ganarles sí o sí. Pero fuera del campo luego hemos sido compañeros y la relación ha sido muy buena. ¿Se puede decir que Urullo al final es una leyenda de este BRAC? Y sé que no te gusta mucho lo de leyenda, pero ¿se puede decir que es así? Bueno, yo me quiero considerar una persona importante para mi club. Llevo muchos años trabajando en el club, para el club, con grandes amigos. Estar en el mismo saco que gente como para mí, como Fernando de la Calle, como Miguelón, pues ya sería un auténtico honor, ¿vale? Yo he estado aquí haciendo lo que he podido, siempre, como te he dicho, he sido muy gregario. He estado vinculado deportivamente como jugador,
como entrenador del primer equipo con Merino, ahora estoy vinculado con el equipo sub-23, con el regional, y oye, mientras yo pueda y el club me acepte, aquí seguiré. Bueno, pero más de 20 años en el primer equipo, imagino que no debe ser nada sencillo el decir, bueno, hasta aquí he llegado, ¿no? A ver, me resisto. Es duro porque ya te digo que tienes que compaginar el rugby ahora con familia, con trabajo, con amigos, y siempre te toca quitar tiempo a alguno de ellos, pero yo sé de gente que se retira, ve lo que es tener el fin de semana libre y esas cosas y luego ya no vuelve. Prefiero no probarlo. Yo quiero seguir vinculado al equipo en lo que pueda, ayudar en lo que pueda y seguir ayudando a hacer este club más grande. ¿Se extraña, no obstante, ese paso, no sé, a la semana siguiente o a las 5 semanas de haber dicho mi trayectoria profesional ha acabado? ¿Se cuesta volver a la vida normal? Yo como tampoco lo he ido poco a poco desenganchándome del primer equipo. De hecho, yo dejé el primer equipo un poco por circunstancias. Hace ahora ya 5 años, Merino y yo decidimos que el primer equipo tenía que pasar de entrenar por la tarde a entrenar por la mañana, y fue un poco la razón por la que yo me desvinculé. Yo estaba entrenando con Merino, estuve 3 años de entrenador con el primer equipo y con bastante buenos resultados, la verdad, pero tomamos una decisión de que esto poco a poco iba cada vez a ser más profesional, y yo creo que a nivel profesional todos los equipos entrenan por la mañana, claro. ¿Vale? Tomamos la decisión, eso que decía que yo me tenía que retirar un poquito del primer equipo. Siempre había sitio en el club, pues, en aquellas con el equipo B, ahora con el equipo sub-23, y como no me he vinculado no te sé decir si llega ese día que realmente lo deje, ¿qué hay que hacer con ese tiempo libre que te deja el rugby? Pues ya buscaremos un entretenimiento. Bueno, es fantástico que nos vayáis, y además hay un denominador común en todos los rugbyers, ¿no? Y es que encontráis un modo de vida, un estilo de vida, encontráis amigos, encontráis vuestra gente, incluso muchas familias, es algo diferente a todo, ¿no? Sí, aquí en Valladolid, que está todo muy localizado, yo te diría que mis mejores amigos, todos son vinculados al rugby. Algunos les he hecho en el colegio, que algún buen amigo todavía de la época de San Agustín, sigo con mucha relación con él, otros les he hecho aquí en el rugby, y al final yo creo que el rugby es como la guerra. Tú con un tío con el que te has estado en un campo de rugby dando a palos, luchando, sudando, sufriendo, eso es un amigo para toda la vida, para toda la vida. Fíjate que te iba a decir, así que merece la pena, ya me lo has dicho, merece la pena, evidentemente, entrenamientos, dejar atrás amigos o fiestas cuando eres joven, merece la pena. Desde luego, al final sarna con gusto nos pica, ¿vale? Sí que es verdad que ha habido circunstancias, oye, a lo mejor ha habido bodas de íntimos amigos que han coincidido con partido y les tengo que decir, lo siento mucho, yo tengo un compromiso con mi club y te quiero muchísimo como amigo, pero bueno, tenemos toda la vida para disfrutar de nuestra amistad. El día de la boda yo tengo el compromiso con el equipo, es un partido importante, no lo voy a dejar tirado. Tú cuando te comprometes con un equipo, tanto cuando estás en el campo como fuera del campo, hay que ser consecuente, y al final si dejas tirar al equipo por cualquier circunstancia, pues no, eso no es un equipo para mí, ¿vale? Cuando tú estás vinculado, tienes un compromiso, hay que estar ahí a las duras y a las maduras. De aquellos comienzos tuyos en el rugby a hoy, que estamos en el año 2026, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Qué principales cambios notas? Pues en todo. Antes éramos un equipo casi sin infraestructura. Como te he dicho, la ropa nos la comprábamos nosotros en una tienda. Hoy en día los chavales lo tienen todo. Le das la ropa, le ponen los viajes. Yo recuerdo mi padre madrugar un sábado por la mañana para traerme a entrenar. Ahora mismo cualquier chaval, todas las facilidades las tiene para llegar al deporte, al rugby. Y encima una calidad de entrenadores y muchos entrenadores además. Yo recuerdo en aquella época Miguelón prácticamente era entrenador de todas las categorías inferiores, todas. Y él solo se lo guisaba y se lo comía, ¿vale? Esto positivamente ha cambiado a mejor, cada vez hay más acceso al deporte y espero que esto siga mejorando incluso. Oye, cada entrevista que yo hago por Castilla y León con vosotros, con los deportistas
que habéis sembrado todo este momento actual. Os pido una foto para cerrar, una referencia. Tú me has dado varias, yo te he planteado también la de la Copa del Rey, aunque aquel fantástico escenario no fue para vosotros, finalmente afortunado, pero ¿cuál sería la foto imprescindible que nunca faltará en la vitrina de Manuel Sevillano? Hay tantas fotos. Yo una foto que guardo con gran recuerdo es un partido que jugamos contra el Newcastle en Inglaterra, ¿vale? En Copa Europa pues hemos recibido grandes varapalos y hay un momento que fue ese partido en Newcastle contra un todopoderoso como es el Newcastle, con el entrenador que era Rob Andrew, un histórico de la selección inglesa, y allí nos aplaudían. O sea, hicimos un partido que perdimos, pero perdimos por 12, 16 puntos, por muy poquito, y esos aplausos que recibimos en el campo de Newcastle, hay una foto después del partido que dice la alegría del equipo y esa la guardo con un gran recuerdo, la verdad. Eso junto a títulos de Liga, de Copa, de Supercopa, de Copa Ibérica, no te quedó nada. Sí, a ver, los títulos son importantes, están ahí, es lo que engrandecen a un club, pero hay momentos muchas veces que valen mucho más que un título. Y yo creo que aquel fue como el club en Europa haciendo un gran papel. El primer gran papel que hizo el club en Europa. Luego llegó la primera victoria del Mogliano también, que también fue un hito importante para el club. Pero yo, para mí, aquella foto, cada vez que la veo, y veo a Miguelón de entrenador, todos mis amigos, todos mis compañeros, de aquellas éramos prácticamente no, todos amateur, todos de Valladolid, y tengo un gran recuerdo de aquella foto. Vamos a acabar y no puedo por menos de preguntarte, ¿qué significa Urullo? ¿De dónde viene Urullo? Bueno, Urullo es un apodo que me pusieron. Yo en San Agustín también estuve, aparte de practicar muchos deportes, estuve en los Scouts, y un amigo de los Scouts, yo de aquellas era un chaval pequeñito, regordito, tipo David el Nomo, digamos, y de aquella había una serie que se llamaba Noeli, que había un personaje que se llamaba Urullo, y la gente no lo recuerda. Si buscáis en YouTube Noeli, hay algún capítulo de la serie y sale el personaje Urullo. Y la verdad que es un apodo que está muy consolidado. De hecho, hasta en casa mi mujer me llama Urullo. ¿Ah, sí? Así es. Mis hijas de vez en cuando de broma también, Uru. En fin, pues es uno de los históricos del rugby aquí en Valladolid y por supuesto en el Braques Entre Pinares es una leyenda, aunque él no lo quiera reconocer así. Uru, gracias por habernoslo contado y enhorabuena por seguir al pie del cañón tantos años después. Muchas gracias a ti, Eduardo, siempre has sido un gran aficionado, siempre me has recibido estupendamente y me tienes para lo que quieras. Pues nada, seguimos buscando personajes tan importantes para el deporte de Castilla y León como Manuel Sevillano, Urullo. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.